Saludos estudiantes de la especialidad de informática. Video explicativo del área de álgebra, cuyo contenido es proposiciones, oraciones proposicionales y conectivos lógicos. Comenzamos recordando lo que es una proposición. Es una oración declarativa que puede ser verdadera o falsa. A continuación tenemos 3 ejemplos, de los cuales el primero nos plantea que Páez peleó en Carabobo y es una proposición verdadera. El segundo, Bolívar murió en Colombia y es una proposición verdadera. Y el tercero, Sucre nació en Caracas y eso es una proposición falsa. A continuación tenemos también lo que son los conectivos lógicos. Los tenemos en la siguiente tabla, de lo cual por este lado tenemos toda la simbología y con cada uno de sus nombres. El primero, la negación, y se lee no seguido de la proposición. El segundo, la conjunción, y se lee la proposición y la siguiente proposición. Seguidamente tenemos la disyunción y se lee proposición o la siguiente proposición. Luego, disyunción exclusiva y la vamos a leer de la siguiente manera: o proposición o la siguiente proposición. Luego tenemos la flecha que nos indica que es el condicional y lo vamos a leer si la proposición, coma, entonces la siguiente proposición. Y por último la doble flecha, que la llamamos bicondicional, y lo vamos a leer de la siguiente manera: la proposición, sí y solo sí, la siguiente proposición. Seguimos. A cada proposición le vamos a asignar una letra minúscula. Por ejemplo, tenemos las 3 proposiciones que ya habíamos planteado anteriormente. La primera es Páez peleó en Carabobo, Bolívar murió en Colombia y Sucre nació en Caracas. Y vemos que cada una de las proposiciones le asignamos una letra minúscula, M, T y N. Cada una va seguida de 2 puntos y recalco eso. Los 2 puntos los vamos a siempre utilizar ya que estamos definiendo cada letra para cada proposición y no vamos a utilizar el signo de igualdad. Recordemos también que ustedes han visto ya algo de programación y cuando ustedes declaran las variables siempre utiliza los 2 puntos. Aquí también lo vamos a hacer con las proposiciones y las letras. Ahora tenemos las que son las oraciones proposicionales. Con estas proposiciones y los conectivos lógicos podemos hacer traducciones de un lenguaje simbólico a un lenguaje cotidiano. Como por ejemplo, tenemos la primera, M, el conectivo lógico, o N. Ya tenemos planteadas nuestras proposiciones M, T y N, de las cuales ya habíamos definido previamente. Si hacemos la traducción, entonces tenemos que M o N lo vamos a leer de la siguiente forma: Páez peleó en Carabobo, o, porque es nuestro conectivo lógico que ya aquí lo tenemos marcado, Sucre nació en Caracas. Por eso tengo aquí recalcado conectivo lógico, la simbología O, y aquí lo colocamos en lenguaje cotidiano, que es la O. Como segundo ejemplo tenemos T, y que es nuestro conectivo lógico, pero también tenemos otro conectivo, que es la negación con la proposición M. Si ustedes ven cómo van los 2 conectivos seguidos, utilizamos paréntesis. Entonces tenemos nuestro conectivo principal, que es la I, y nuestro siguiente conectivo, que es la negación. Si hacemos la traducción, la T ya la habíamos declarado, es Bolívar murió en Colombia, y que nuestro conectivo principal, seguido de la siguiente proposición: Páez no, porque estamos negando la proposición, peleó en Carabobo. Otra manera de hacer la traducción es de la siguiente forma: Bolívar murió en Colombia y nuestro conectivo principal
En vez de utilizar la palabra no como anteriormente, podemos decirlo también de esta manera. No es cierto que Páez peleó en Carabobo. Y eso lo utilizamos para nuestro conectivo de la negación. Como tercer ejemplo tenemos la negación de la proposición M y N, todo eso entre paréntesis. Y ahora nuestro conectivo principal sería el condicional, seguido de la proposición T. Si hacemos la traducción, recordamos que el condicional siempre comienza con la palabra sí. Entonces, comenzamos. Si Páez no peleó en Carabobo, que es lo que está diciendo aquí, que neguemos la proposición M, y de nuestro siguiente conectivo que tenemos aquí, Sucre nació en Caracas, coma, este entonces es del conectivo del condicional y seguimos con la proposición. Bolívar murió en Colombia. Vuelvo a repetir para que quede claro. Como tenemos que el conectivo principal es el condicional, recordamos que el condicional se lee sí, porque comenzamos con esa palabra, la proposición y luego el entonces. Entonces, por eso es que aquí volvemos a hacer aquí. Si la proposición, que en este caso es negada, Páez no peleó en Carabobo y Sucre nació en Caracas, coma, entonces, ahora utilizamos otra vez esto, Bolívar murió en Colombia. Como cuarto ejemplo tenemos la proposición T, el símbolo de la disyunción exclusiva, la negación de la proposición N, pero ahora nuestro conectivo principal es el bicondicional, seguido de la proposición M. Como es una disyunción exclusiva, recordemos que siempre vamos a empezar con la letra O. O Bolívar murió en Colombia o Sucre no nació en Caracas. Recordemos que la proposición N está con la negación. Coma, como nuestro conectivo principal es el bicondicional, usamos sí y solo sí. La siguiente proposición sería Páez peleó en Carabobo. Entonces, volvamos a hacer referencia aquí a los conectivos. Como estamos utilizando el bicondicional, utilizamos el sí solo sí, pero a su vez estamos utilizando la disyunción exclusiva. Comenzamos con este y recordamos que se lee o la proposición o la siguiente proposición. Y eso es lo que tenemos aquí. O Bolívar murió en Colombia o Sucre no nació en Caracas. Coma, ahora el bicondicional, sí y solo sí, Páez peleó en Carabobo. Por otra parte, también tenemos que las proposiciones podemos de un lenguaje cotidiano escribirlas en un lenguaje simbólico. Por ejemplo, declaro ahora estas tres proposiciones aquí. 7 es un número primo, 7 es un número par y 7 es mayor que 2. Unas proposiciones son verdaderas y otras falsas. ¿Ok? Y cada una está declarada con su letra P, Q y R. Si tenemos la primera proposición, se lee 7 es un número primo y 7 es un número par. Cuando tenemos la oración, lo que tenemos que aprender es ahora a identificar el conectivo lógico. En este caso, nuestro conectivo lógico es la I. Si es la I, entonces marcamos 7 es un número primo, que en este caso la definimos como P, y que nuestro conectivo lógico, la Q, y la Q es 7 es un número par. Como estamos hablando de la I, estamos hablando de la conjunción y recordemos que se lee I. Por eso es que tenemos que ahora estar pendiente quién es nuestro conectivo lógico para poder después hacer la simbología como debe ser. Entonces, vuelvo aquí a repetir. 7 es un número primo y que es nuestro conectivo principal o nuestro conectivo lógico. 7 es un número par. Seguimos con el segundo ejemplo. 7 no es un número par, sí y solo sí, 7 es un número primo. Como ya tengo aquí la palabra no, recordemos que eso es una
negación y se lee no, y nuestro símbolo es como esta culebrita que tenemos aquí. Entonces comenzamos a llevarlo de una manera simbólica. Tenemos el signo de la negación seguido de la letra de la proposición que ya la definimos, que en este caso es Q. Tenemos nuestro otro conectivo que es sí y solo sí, y aquí está nuestra simbología del sí solo sí, que es el bicondicional, seguido de la siguiente proposición que en este caso la definimos como P, que es 7, un número primo. Como tercer ejemplo tenemos, si 7 es un número primo o 7 no es un número par, entonces 7 es mayor que 2. Siempre tienen que leerlo con detenimiento para ir identificando quiénes son nuestros conectivos lógicos envueltos en esa oración completa. Si vemos, comenzamos con la palabra sí, y eso nos da referencia con este entonces a que tenemos un condicional en juego. También tenemos este conectivo que está aquí, que es la O, y eso nos dice que tenemos como condicionado conectivo lógico la disyunción. Si seguimos, aquí tenemos la palabra no, o sea que está envuelto o estamos en presencia de una negación. ¿Ok? Siempre tienen que ir leyendo e ir identificando las palabras claves de nuestros conectivos. Entonces, si 7 es un número primo, entonces ya sabemos que 7, un número primo, lo declaramos con la letra P. O, nuestro conectivo O, 7 no es un número par. Como tapa la palabra no, quiere decir que estamos negando nuestra proposición Q. Tenemos el entonces nuestro condicional, y la última proposición que es 7 es mayor que 2, que eso lo declaramos con la letra R. Y por último tenemos la última proposición o la última oración. Si o 7 no es un número primo o 7 es un número par, entonces 7 no es mayor que 2. Lo escribimos la negación de P, y como tenemos las dos O envueltas o ahí en nuestra oración, eso es la disyunción exclusiva, seguido de la proposición Q. El condicional por el entonces y la palabra sí que está al principio, la negación de nuestra última proposición, que sería 7 no es mayor que 2. Espero hayan entendido. Cualquier otra duda o cualquier duda que tengan, por favor utilicen el chat de nuestra aula virtual y ahí se le aclarará todo lo que usted necesite.